¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente en lo que ya es el final de año en Las Cartas sobre la Mesa, un programa que semana a semana, por más de 4 años, le ha acompañado para poder entregarle información, datos, análisis, perspectivas, tanto a nivel internacional, regional, como también de nuestro propio país. Y sin lugar a dudas, nuestro país ha estado, yo diría presionado por todo este proceso electoral de más de 6 elecciones en un año, con la pandemia de por medio. Ah, y a propósito, cuídese. Digamos, la pandemia no ha pasado. Y la mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento social. No se confíe. Tenemos una nueva variante, que es la Omicron, vamos a conversar sobre ella, y que es necesario que usted se cuide. Pero también es necesario entender qué es lo que ha pasado en Chile, cómo eso, digamos, va a repercutir, cómo se ha visto desde el extranjero. Y para ello, con nuestro, digamos, panelista estable, digamos, el senador que le da el ancho a Chile, senador de la región de Valparaíso, o sea, él no le da el ancho a Chile, la región de Valparaíso le da el ancho a Chile, desde Isla de Pascua, Rapa Nui, hasta los Andes, pasando por San Felipe, ahí con el Guatón Loyola. Entonces, ahí estamos. Kenneth, un agrado saludarte como siempre. Igualmente, Guillermo, muchas gracias. Efectivamente, cuidándonos por las nuevas variantes y también con el análisis, que yo creo que es oportuno que todos quienes nos siguen vayan viendo cómo van ocurriendo las cosas, tanto en el país como en el mundo. Así es, digamos, bueno, hemos tenido, como todos bien sabemos, una segunda vuelta que ha tenido una participación, digamos, muy relevante, un 56% del padrón electoral concurrió a votar el domingo recién pasado y le dio un triunfo categórico e inobjetable a Gabriel Boric, un representante de lo que es el Pacto Apruebo Dignidad, un pacto que consta de movimientos, partidos políticos. Gabriel Boric es del Partido Convergencia Social, y que además tiene dentro de los componentes al Partido Comunista, y eso por supuesto genera, yo diría, no solamente curiosidad, sino que también cierta alarma respecto a qué significa el Partido Comunista volviendo nuevamente al gobierno. Pero recordemos además que el Partido Comunista logra en las elecciones parlamentarias dos senadores, cosa que también inédita. Es decir, el Partido Comunista ya no se trata de un partido mayoritario, sino que tiene una influencia concreta tanto en diputados como senadores, y ahora como siendo parte de la coalición de gobierno. Pero la verdad es que también debemos destacar de que la elección de Gabriel Boric, el presidente más joven de Chile, por lo menos en el siglo XX, digamos, conforme yo no soy historiador, pero digamos, Blanco Encalada, digamos, habría tenido menos edad que él en el siglo antepasado, en realidad, el siglo XIX, digamos, y además Gabriel Boric va a asumir la presidencia con 36 años. Es una persona que tiene una trayectoria de dirigente estudiantil, básicamente, tanto a nivel secundario y universitario, y luego llega a ser diputado de la República, cargo que todavía ostenta, y que probablemente va a tener que renunciar, ya sea, como sea, bastante pronto, a pesar de que su periodo termina el 11 de marzo, el 10 de marzo en realidad, del año 2022. Desde el extranjero, digamos que ha llamado poderosamente la atención. ¿Y por qué ha llamado poderosamente la atención? Entre otras cosas porque Chile es referente, y este salto de esta coalición de izquierda con sus distintos matices y expresiones da cuenta también de una tendencia que se va a ir marcando en América Latina y que se va a ir alejando de algunos países, como el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, por nombrar solamente algunos. Y vamos a ver si eso efectivamente se da o no. Pero, Kenneth, tú has estado, ¿cuál sería tu primera aproximación para poder entender qué cosa sucedió el día domingo en nuestro país? Bueno, mira, el día domingo lo primero que tenemos que valorar es el casi más de 1 millón de personas nuevas que fueron a votar. Así Y esto yo creo que es trascendente en una democracia, ¿eh? Cuando tenemos un voto que es un voto que expresa el verdadero sentir de la democracia. Como no tenemos voto obligatorio, las personas tienen que levantarse a votar por un candidato. Y esto es bien importante porque es lo que nos distingue de muchas otras democracias en nuestra región. Nosotros tenemos un sistema que es similar a todos los países más desarrollados, los países OCDE, el voto voluntario. Y yo quiero en ese sentido valorar el voto voluntario, la decisión personal de levantarse para ir a votar por un candidato. Que pude ver, y esto es algo que me dediqué en la mañana, una alta participación que produjo incluso el colapso vial. O sea, cuando sale el padrón electoral sobre el 50%, se produce un fenómeno increíble, que tenemos que tenerlo en cuenta si queremos estimular la votación incluso sobre este porcentaje que tuvimos. Vimos también que en Santiago inicialmente se produjo un problema de congestión con los buses y el llamado que se hizo a todo el mundo a buscar la fórmula para asistir a votar.
Cuando una votación tiene una alta representatividad, le da legitimidad. Y el resultado, bueno, el resultado también es decidor. Tenemos un sistema electoral que pasa todas las pruebas democráticas del continente. Yo estuve a principios del mes de diciembre en Washington en reuniones con la OEA, y en la OEA me dicen que solo hay 2 países de Latinoamérica en donde ellos no envían observadores a las elecciones. Y uno de ellos es Chile, porque tenemos un sistema confiable, estable, que además funcionó muy rápido. Como era solo un voto pequeño, fácil de doblar, el sistema de conteo fue muy rápido y pudimos verlo en forma simultánea a través de todos los canales de televisión que iban efectuando recuentos independientes. O sea, no solo el sistema de conteo del CERVEL, que la página web funciona bastante bien, uno tiene información oficial contundente en la primera media hora. O sea, a la primera media hora de cerrar las mesas ya hay información. Y esto es madurez, madurez democrática. Por lo tanto, tenemos que confiar en la institucionalidad, confiar en el sistema, y lo que es más importante, respetar los resultados, que fue lo que el candidato que iba perdiendo, cuando ya tenía un 50% de información, José Antonio Kast, hizo. Lo comunicó primero por un tuit, dijo, mire, en realidad ya la diferencia de votos es irremontable, o sea, con más del 50% de todos los votos contados, y él reconoce, y después llama al candidato y lo va a ver personalmente, están media hora conversando. Y eso habla de un sistema, de una democracia estable, profunda, que tenemos que respetar. El resultado final es el que conocemos, pero yo lo que valoro es el proceso, cómo se hace, la forma en que las personas concurren, cómo el CERVEL funciona, y quiero destacar también el trabajo de los apoderados de mesa. Ambos candidatos tuvieron apoderados de mesa suficientes para poder garantizar que este proceso se hizo como correspondía. Y ese es el mensaje final. Este es un proceso que se tiene que hacer bien, que tenemos que respetar, y obviamente la urna, la decisión democrática del voto, es lo que define qué presidente vamos a tener. En este caso, Gabriel Boric, un joven que, tal como señala, tuvo 35 años, un año menos que el almirante Blanco Encalada cuando asumió la presidencia. Efectivamente, él fue la primera persona que tuvo el título de presidente de la República. Tenía 36 años, así que esto de tener presidentes jóvenes es algo que está muy relacionado con la formación de la República también, Guillermo. Así es, y, digamos, y la verdad es que la llegada de Gabriel Boric con esta legitimidad electoral y este respaldo electoral en términos de participación y votos son conseguidos que le dan un poco más de 11 puntos de diferencia por sobre José Antonio Kast, perdón, plantea en la práctica un nuevo escenario. A ver, digamos, creo que quisiera invitarte, Kenneth, no a ver por qué se perdió, por qué se ganó, porque yo creo que es evidente, pero todo hace pensar que la idea de cambio y transformación finalmente, digamos, termina en dándosele la credibilidad a Gabriel Boric. A mi modo de ver, no sé si estará de acuerdo conmigo, la ciudadanía lo que hace es entregarle un voto de confianza, porque no es cierto que toda la votación de Gabriel Boric signifique que el electorado es de izquierda, sino que en el fondo hay un voto de confianza para Boric de un sector importante de la ciudadanía que es el que le da el triunfo a él. Y le da la credibilidad, cosa que no logra José Antonio Kast con todo su despliegue de campaña. Al final del día, eso queda reflejado en la votación. No sé cómo lo ves tú. Mira, efectivamente, los dos candidatos vienen de los dos extremos. Hay algunos que les gusta siempre tildar de ultra algo, pero en realidad está bien, son de los dos extremos, que tuvieron que moderar no solo su discurso, sino que también sus programas de gobierno para ir a buscar el electorado del centro. El centro es el que define las elecciones, donde está la gran mayoría de Chile, y ese centro, efectivamente, como tú muy bien lo señalas, se sintió mucho más quizás interpretado por la campaña, por la forma en que Gabriel Boric llevó su relato, porque si comparamos al Gabriel Boric de primera vuelta, del segunda vuelta, son dos personas totalmente distintas. En la forma en que enfrenta no solo el relato, el discurso, sino que también su programa. Y eso es lo que queremos, que la persona que sea elegida como presidente represente a la mayoría, porque él tiene que gobernar para todos, no para un sector. Los votos que él recibe no son los de su movimiento a prueba de dignidad, que son votos endosados del resto de los partidos de la centroizquierda, la socialdemocracia, que tiene aquí un rol muy relevante. La socialdemocracia es fuerte, tiene esa capacidad para poder llevar mucha gente a las urnas, más toda la gente del centro, a política y que busca un relato y un gobierno que lo satisfaga.
Y él así lo logró, lo demostró en su campaña por redes sociales, que fue muy intensa, en el trabajo territorial, en el puerta a puerta que se hacía, la forma de conectarse con las personas, y como tú muy bien señalas, conquistó electorado transversal. Es cosa de ir a los barrios, son muy pocas comunas, se pueden decir, mire, ganó José Antonio Caz, y estos barrios están uniformemente distribuidos a todos los diferentes sectores socioeconómicos que tenemos en Chile. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? Y esto es para que no venga la borrachera electoral, esa que ocurre cuando alguien dice, no, sí, son todos los votos míos. No, los votos son del ciudadano, de las personas, del pueblo, y que representan uniformemente distribuidos a todo Chile. O sea, esos votos están en todos los sectores, incluidos sectores de derecha, que decidieron, por opción personal, decir, mira, sabe, me gusta más el otro programa, me gusta más el otro candidato, confío más en él. Entonces, aquí hay una responsabilidad gigantesca que el nuevo gobierno tiene que tomar, porque está gobernando con votos que vienen de muchos otros sectores. Y eso es lo que esperamos, que se constituya como una autoridad electa, con la legitimidad necesaria, con una votación increíble, y que pueda presentar un programa que pueda llevar adelante a Chile. Chile tiene que enfrentar desafíos gigantescos. Quizá el desafío más grande es como todo el mundo, reactivar una economía que está congelada. La economía todavía no es capaz de despegar, tenemos que ser capaces de funcionar sin necesidad de todas las ayudas estatales. No podemos seguir funcionando con todos los bonos, y si hay que subsidiar algo es el empleo de la pyme, para que la pyme, que es la que genera la mayor contratación de personas, pueda partir funcionando. Eso es lo primero, cómo reactivar el país. Lo segundo, encontrar un buen equilibrio entre todas las demandas sociales que hay para buscar un común denominador que sea factible de alcanzar. Y ese es un trabajo más complejo que obviamente va a requerir de una coordinación política mejor. Pero solo para resumir, yo creo que la ciudadanía votó por un candidato que efectivamente le da más confianza, que es capaz de generar un programa colectivo centrado y dándole garantía y estabilidad al país. Esperamos que eso se cumpla, porque eso es básicamente lo que las personas van a esperar en el gobierno, y ojalá en los primeros meses, ver que efectivamente esto se haga realidad, Guillermo. Así es, la verdad es que, digamos que Gabriel Boric tuvo, yo diría, coherencia en el discurso que da frente a sus huestes una vez que ya está consolidado como presidente electo. Un discurso donde reconoce al adversario, lo integra en su discurso, donde, digamos, da muestras de querer gobernar para todo un país, en reconociendo a quienes no votaron por él. Toma frases de Patricio Elwin, toma frases de Ricardo Lagos, toma frases de Salvador Allende, pero la verdad trata de generar una coherencia con ese tono moderado que tuvo para la segunda campaña. Yo creo que esos elementos, digamos, le dan coherencia. Lo propio cuando conversa con el presidente Piñera, ¿ah? Y lo llama presidente Piñera, es decir, con todas las diferencias que pueden existir entre ambos, ¿ah? Finalmente hay un respeto republicano que va más allá de la forma. ¿Ya? Eso podría haber sido un contacto de 30 segundos y fue mucho más que eso, digamos, y con un respeto que de parte de Gabriel Boric, digamos, yo destaco particularmente porque le da coherencia a lo que ha sido la imagen que se ha empezado a construir. Pensamos que Gabriel Boric finalmente ya aparece con chaqueta, ya aparece más formal, con otro corte de pelo, empieza a tomar la estatura o la imagen que se espera de un líder nacional, como es el caso de ser presidente electo. Bueno, Gabriel Boric tiene varias cosas que hacer. Primero, yo diría, si uno lo mira para la opinión pública, los medios de comunicación, todos van a estar preocupados de quién es el próximo ministro de Hacienda, quién va a ser el ministro de Interior, ministro, por supuesto, quién van a ocupar los cargos. ¿Qué rol va a tener el Partido Comunista? Si el Partido Comunista va a tener algún ministerio o no, cuál va a ser la influencia, cuál va a ser la relación de digamos, revolución democrática, de convergencia social, si va a haber cueteo o no. Bueno, lo que ha dicho hasta ahora Gabriel Boric es que no va a haber cueteo, va a haber independiente, va a haber paridad de género, probablemente se va a integrar a alguien de los pueblos originarios, y creo que es eso. Pero a su vez también Boric tiene que garantizar el funcionamiento de la Convención Constitucional. Y ahí quedaron más o menos en sintonía, es decir, va a haber una comunicación, yo diría, bastante fluida entre los convencionales constituyentes
el próximo presidente, pensando y teniendo presente que la Convención Constituyente, gran parte del contenido de la Constitución, de los capítulos constitucionales, los va a tener que debatir entre enero y marzo. Y recordemos que la Convención Constituyente no tiene incorporado vacaciones, por lo tanto, muchos que pensaban salir de vacaciones se van a tener que quedar porque va a haber un debate muy relevante respecto al sistema político, autonomía del Banco Central, rol de las Fuerzas Armadas, a Contraloría General de la República, deberes y derechos ciudadanos, etcétera. Entonces, ahí hay todo un tema. Y lo otro que yo creo que es relevante tener presente, y ahí te dejo la palabra a ti, Kenneth, a nivel global hoy día no hay una competencia por modelos de sociedad. Hay un solo modelo de sociedad que se basa en los principios de la globalización y donde viene la diferencia es en la gestión política. Y la gestión política, y es ahí donde el análisis probablemente se va a centrar, tiene que ver con el círculo que asesora directamente al presidente. Acá en Chile lo conocíamos como segundo piso. ¿Y cómo Boric va a conformar su segundo piso para poder hacer la gestión política que le permita dialogar? No solamente con los partidos políticos, sino con los empresarios, con la sociedad civil en general, con las distintas organizaciones sociales, con los diferentes países. Pensemos en el entorno regional, pensemos a nivel mundial, los países OCDE que mencionaba Kenneth. Es decir, ¿quiénes son los que van a estar en ese círculo cercano de Gabriel Boric? Porque es ahí donde se va a definir en concreto la gestión política. Los ministros implementan políticas y muestran resultados, pero el que hace la gestión estratégica de toma de decisiones está ahí en esa gestión política. Yo creo que por ahí van menos los desafíos, Kenneth. Mira, efectivamente, yo creo que la gente que nos escucha lo que quiere saber es cómo se toman las decisiones. ¿Por qué? Porque este es el problema de fondo, o sea, ¿por qué ocurren los abusos? ¿Por qué se instalan ciertas cosas? ¿Cómo se toman las decisiones? Y esas decisiones tienen que tener acuerdos políticos amplios. Y aquí viene quizás una de las grandes reformas. Chile no tiene planificación estratégica a largo plazo. No tenemos. Entonces, al no tener, los gobiernos de turno están haciendo lo que pueden y hacen su programa, pero eso no está alineado con una visión estratégica a largo plazo. Tenemos aquí entonces dos alternativas. El Estado totalitario, en donde da lo mismo porque el gobierno de turno no existe, en el sentido que es un partido que lleva el control del gobierno para siempre, y por eso se hacen planificaciones a 50 años con revisiones cada 10 años. Pero eso no es nuestra realidad. Nuestra realidad es un sistema donde impera el Estado de Derecho, donde la democracia permite la alternancia en el poder, en donde tenemos que acordar un sistema de planificación de largo plazo. La propuesta, esto es algo que ya se hizo en su minuto, se hizo incluso con una moción presentada como proyecto de acuerdo, es generar un sistema entre el Congreso y el Ejecutivo de turno para ir acordando una visión llamémosle mediano plazo. Y cuando yo hablo mediano plazo son 12 años. ¿Y por qué 12 años? Porque 12 años te permite tres gobiernos, encadenar tres gobiernos, fijar un plazo que sea relativamente asociado con algo que uno puede ver. 12 años lo que demora un niño o una niña en terminar su educación, básica y media. O sea, estamos hablando de impactar a una generación. Si somos capaces entonces de proponernos un sistema de planificación que podamos mirar un horizonte a 12 años, con un acuerdo político amplio entre el Ejecutivo y el Legislativo, el legislador y el colegislador, podemos tener un poco más de estabilidad y no lo que nos está ocurriendo ahora. Y lo segundo, tener más transparencia en los procesos de toma de decisiones, que se sepa exactamente por qué se están tomando ciertas acciones. Transparentar los procesos de toma de decisiones son muy importantes. Pero los procesos de toma de decisión requieren de información. Y aquí es donde fallamos. Fíjate que no tenemos información estratégica de Estado, no tenemos inteligencia de Estado. Y cuando hablamos de una ley de inteligencia, las personas creen que poco menos que volver a los tiempos de, no sé, la represión. No, estamos hablando que un Estado tiene que tener un equipo de personas que estén evaluando y viendo y aportándole al Ejecutivo, al presidente, al tomador de decisión, información de primer nivel. Bueno, eso no existe. Y como no existe la posibilidad de hacerle el briefing diario al presidente. Algo tan sencillo como saber, mire, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, si queremos realmente estar en un grupo selecto de naciones que valoran la democracia, que tienen estabilidad y que son capaces, da lo mismo el sector político que esté, porque existen acuerdos que queremos lograr,
esto se empieza a simplificar. Ahí es donde se tiene que centrar nuestra discusión. Yo creo que es un modelo que perfectamente podemos implementar. Estos modelos de 12 años tienen bajadas de 4 años, que son los periodos de gobierno, y de 1 año, que es el presupuesto. Entonces, si tú escalas las tres horizontes, el largo plazo de 12 años, el mediano plazo de 4 años y el corto plazo de 1 año, tú encadenas todo tu proceso de planificación junto con la ejecución presupuestaria, cuánto vas a poner de recursos y cómo vas alcanzando esos objetivos. Estos sistemas existen en el mundo, son sistemas ultra estables, porque son 3 sistemas en cascadas realimentadas. O sea, alguien que sabe de control, o una persona con una mentalidad de ingeniero, más o menos va a poder entender el valor de un sistema de planificación de esta naturaleza. Pero si no llegamos a algo de ese nivel, vamos a seguir con lo que tú estás viendo y con todos estos problemas. Yo valoro también, como muy bien dijiste al principio, de que Gabriel Boric haya asumido ese rol institucional, se haya hecho por primera vez una videoconferencia en una llamada telefónica, lo cual está muy bueno, porque todas las personas pudieron ver las expresiones, la cara, o sea, el entregar transparencia en la comunicación y el mostrarse de la forma que se han mostrado, han instalado, bueno, lo que yo llamo el fortalecimiento de la democracia en el ciberespacio. Las personas están viendo en vivo, los están escuchando, o sea, no fue una conversación entre pasillos que nadie supo que hablaron, no, se dijo exactamente, y lo mismo, la visita que se hizo a la Tarde de la Moneda, de la forma que se hizo y las declaraciones posteriores. Eso es lo que la ciudadanía espera, el de sus autoridades, tanto las que están en el poder como las electas, esa transparencia de comunicar y de entenderse, demostrando finalmente que existe respeto por la democracia. Respetamos los instrumentos que tenemos y por eso valoramos y hacemos las acciones que tenemos, Guillermo. Así es. Bueno, yo creo que la próxima semana vamos a tener mayor claridad respecto a qué cosas se viene con Gabriel Boric y cómo va a ir tomando decisiones y cómo va armando su equipo. Él ya se comprometió a tener un gabinete, digamos, para el mes de enero y probablemente va a anticipar el nombre de su ministro de Hacienda, que es un elemento importante para la inversión extranjera, para los organismos financieros internacionales, porque son los que mantienen el equilibrio macroeconómico del país. Eso tiene que ver con la inflación, tipo de cambio, inversión extranjera directa, etcétera. Pero que te quiero llevar a otro tema también, Kenneth, porque en Europa es impresionante la preocupación y las restricciones que están colocando por esta nueva variante Omicron, que la mencionábamos al inicio del programa. Vamos, una variante Omicron que lleva más de 50 mutaciones, conforme ha señalado la OMS. Esté claro que yo no soy infectólogo ni cosa parecida, pero como leo lo que dice la OMS, leo lo que están diciendo varios centros científicos, y todos están colocando mucho acento y preocupación por la Omicron. Porque no se trata solamente de la Omicron, sino que las mutaciones que van cada vez aumentando y que hace que las vacunas pareciera ser no tener el mismo efecto, si bien es cierto disminuir la posibilidad de fallecimiento o de una mayor gravedad, quienes tienen el impacto más negativo son aquellas personas que no se han vacunado. Entonces, y acá en América Latina pareciera ser, yo veo que se cuentan los casos, son 8, son 9, son 10, son 12, pero da la impresión que es mucho más que eso, o no. ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién tiene mayor acceso a información respecto a este tema? Mira, bueno, uno entender que Europa decidió esquemas de vacunación totalmente distintos a los que tenemos en Chile. Chile es reconocido, el país que ha logrado el mejor proceso de vacunación a nivel mundial. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos mundiales y así está publicado. Y como fuimos capaces de aceptar vacunas con virus inerte, como el caso de la China, Sinovac, que todo el mundo en la práctica pasó, y después se reforzó con una vacuna distinta, de otra forma, ya sea AstraZeneca o Pfizer. Eso nos ha dado, y es lo que dicen todos los expertos, una mejor cobertura y mejor protección. Se está analizando y se está viendo la cuarta dosis de qué naturaleza tiene que ser, pero Chile se presenta en una mejor condición, con una gran parte de la población vacunada, con movimientos antivacuna que siempre van a existir, bastante disminuidos, cada vez con más conciencia. Los países europeos están complicados porque ellos aplicaron solo un esquema de vacunación de un solo tipo y obviamente no tienen los resultados que nosotros creemos que podemos tener. O sea, aquí todavía hay mucha incertidumbre respecto a cómo cada país va a enfrentar. Yo creo que las medidas que se han tomado con el programa paso a paso, el ir cambiando las condiciones, la forma en que la gente se reúne, ha sido bastante increíble. Tal como te señalé, tuve que viajar a Washington. Bueno, Estados Unidos se preocupó e incluso tú tienes que tomar ahora la PCR en el día. O sea, para volar tienes que asegurar que no tienes presencia por lo menos del virus del contagio.
Nosotros tenemos un sistema que incluso es más complejo porque te piden 2 PCR antes de embarcar y después al llegar. Y te toman una PCR en donde no puedes salir de esa cuarentena hasta que no te entreguen el resultado, que es 4 a 6 horas después. O sea, tenemos una barrera sanitaria de ingreso al país increíble, que no lo tiene nadie. Y eso a algunos les molestará, pero la verdad es que genera una tranquilidad muy buena porque la trazabilidad que tenemos ahora es extraordinaria. Chile logró establecer esto, ya es un estándar. Obviamente, cuando hay varios vuelos se producen algunas molestias, los pasajeros lo tendrán que entender, pero al menos existe una buena barrera de ingreso que nos da la tranquilidad de saber que si se detecta la variante, este va a poder ser aislado y los grupos de contagio, las personas, los contagios directos también controlados. Estamos mejor, ya hemos aprendido, porque el virus está circulando y como tú muy bien señalas, las variantes y las mutaciones van a ser muchas. Entonces aquí vamos a tener que empezar a ver cómo lo hacemos para funcionar con este virus circulando. Valparaíso, el puerto, yo diría la capital marítima de Chile, recibió el día lunes el primer crucero. ¿Te acuerdas que los cruceros fueron los primeros que cuando partió la pandemia venían todos la gente arriba, eran como los ataúdes flotantes? Bueno, ya estamos funcionando con cruceros que están llegando a San Antonio de Valparaíso con turistas que vienen de afuera. No solo está abierta las fronteras aéreas para que pueda el turismo llegar al país, sino que también la frontera marítima. Entonces estamos en una situación, yo diría, bien controlando y mitigando los riesgos. El riesgo existe, la probabilidad que nos pegue, el impacto, claro, y los efectos pueden ser altos. Pero dado que se conoce, se tiene información, se están tomando decisiones basadas en la información. Y aquí volvemos siempre a lo mismo, los procesos de toma de decisión. Si tú tomas decisiones basadas en información, en datos, vas a poder tener mejores respuestas. Y eso es lo que el Ministerio de Salud finalmente ha logrado de forma precaria. Lo podemos mejorar mucho más todavía, pero al menos tiene elementos de juicio necesarios para ir cambiando los pasos, para autorizar las entradas al país, para poder manejar el turismo como queremos que se maneje. Así que por lo pronto yo recomendaría seguir en las noticias, tratar de hacer turismo nacional. Yo invito a la gente que no vaya a Europa, en el sentido de, puede que efectivamente estén complicados en Europa, ya hay muchos lugares que están confinados, pero Chile tiene lugares preciosos que también ayudarían a activar nuestra economía. Y es un tema no menor, la economía doméstica, lo que el país ofrece, con los recursos de las mismas personas que se quedan en el país, ayudan a las pymes, ayuda a conocer y ayuda a querer más el país, Guillermo. Así es, y la verdad es que digamos, estemos atentos a lo que es Omicron y hagamos caso a lo que dice el Ministerio de Salud, las normas sanitarias. Kenneth ha dicho algo muy concreto. Hemos logrado una trazabilidad que es muy buena. Qué cosa significa eso? Que si alguien se contagia, inmediatamente es posible aislar rápidamente a quienes también pueden estar contagiados. ¿Qué impacto tiene? Un impacto positivo porque la gente no va a la UCI, no lo entuban, no está digamos, en tema de emergencia y no tiene todo el impacto familiar que eso significa tener a un cercano, pariente, familiar, etcétera, amigo o amiga, estar en una situación de esas características en nuestro sistema, digamos, de salud. Bien, les recuerdo que nuestro programa se transmite por los canales Mundo TV, por la señal de Cable Mundo de Valparaíso a Yanquihue y en regiones por Telecauquene, Ñublevisión y por supuesto por Radio Nonguén en Concepción, a quien le damos nuestros saludos en la región del Biobío. Y también en nuestras redes sociales de Infogate, Twitter, Facebook y YouTube. Los invitamos a una pequeña pausa y ya volvemos, porque vamos a hablar de algunas cosas que usted ni se imagina, pero la sustentabilidad de lo que es la empresa agrícola es fundamental y con eso volvemos en un instante. Ya estamos de regreso de nuestra pequeña pausa. Recuerden que estamos a través de la señal de Cable Mundo, de Mundo TV, de Valparaíso a Yanquihue, por todo lo que es Telecauquén, Ñublevisión, Radio Nonguén de Concepción y por supuesto por todas nuestras plataformas de infogate.cl. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida y a saludar a nuestro invitado que nos va a hablar de cosas que son, yo diría, bien interesantes. Al gerente comercial, don Tomás Álvarez Díaz de Huevos Santa Marta. Don Tomás, ¿cómo está? Gusto saludarle. Un gusto, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Ya. Digamos, al inicio, cuando estábamos digamos, en nuestra pauta, en nuestro debate de pauta, ¿qué cosa íbamos a ver? Una cosa que nos sorprendió mucho es digamos, todo lo que significa
para los consumidores el tener huevo. Bien sabemos que es fuente de vitaminas, proteínas y probablemente muchas cosas más. ¿Ah? Pero después también empezamos a preguntar, oye, ¿y las gallinas libres? ¿Qué tiene que ver eso ahí? ¿Ah? ¿Y qué pasa con la sustentabilidad? ¿Ah? ¿El huevo puede ser manipulado? ¿Se puede contagiar a alguien digamos, porque finalmente el huevo hay que recogerlo, ¿no es cierto? De alguna forma, digamos, y eso puede implicar algún tipo de contagio. ¿En qué está la industria del huevo hoy día, digamos, y qué se le ofrece a los consumidores? Mira, Guillermo, la verdad es que cada vez estamos viendo consumidores más informados, consumidores que están buscando productos de calidad. Y justamente como tú mencionas, los huevos de gallina libre, los huevos omega 3 y huevos que van más allá de un huevo tradicional, es lo que hoy en día el consumidor está buscando. Son huevos con ciertas calidades, con ciertos procesos que se diferencian de un huevo tradicional, y eso justamente entrega propiedades diferentes y un huevo de mejor calidad, como menciono. Ya. Eso significa, a ver, omega 3, ¿eso significa que le hace alguna intervención en la gallina? ¿Qué pasa con el cuidado animal? ¿Ah? Porque es un debate que viene hace mucho rato respecto, digamos, a que finalmente se hace todo una suerte, los animales, en este caso la gallina, se transforman, o sea, se transforman, digo, en un transformer, perdonando la comparación, para poder sacar eso con omega 3, con esa cosa, con la de más allá. ¿Qué es lo que realmente pasa ahí? ¿Está en eso o se trata de alimentación básicamente? Sí, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Primero, todos estos componentes, omega 3 o todo lo que viene por detrás, es principalmente por la alimentación que se le entrega a la gallina. Ok, Y por otro lado, es todo el proceso que tienen las gallinas, con el cuidado que representan, y que ahí ya pasamos a hablar un poco de las gallinas libres, ya, donde tienen ciertas diferencias en el proceso productivo, tienen un mayor espacio, y eso obviamente genera ciertas propiedades que no solo entrega obviamente un producto de mejor calidad, sino también hace que la gallina tenga una mejor vida, tenga espacio de libertad, tenga comportamientos naturales, que es lo que se busca en ese tipo de pabellones. ya. A ver, yo me imagino que no estamos hablando de 10 gallinas, de un gallinero así de esa naturaleza. Es decir, yo me imagino, o sea, cuando hablamos de una planta que produce huevos, digamos, ¿de qué dimensión estamos hablando realmente? Porque esto tiene, además, o sea, me imagino que tiene un efecto en el medio ambiente, en el entorno, porque digamos, hay desechos, hay residuos, hay consumo de energía. ¿De qué dimensión estamos hablando cuando hablamos de una planta de gallina? Porque no es el gallinero que uno puede tener en la casa, por ejemplo, o te tenía en la casa. Justamente, bueno, las avícolas parten de una, 10, 20, 100 gallinas, pero ya las avícolas grandes, como la que yo represento, Agrícola Santa Marta, es un proceso productivo mucho mayor. Nosotros tenemos pabellones que parten de las 20.000 gallinas, en el caso de gallinas libres, hasta 80.000, que es el pabellón que tiene gallinas tradicionales. Entonces, obviamente un proceso productivo totalmente diferente, y ahí obviamente nuestra empresa busca, como tú mencionas, Guillermo, cosas que van acompañando un producto de calidad, ya sea, por ejemplo, el tema de sustentabilidad, que para nosotros es clave entregar, y obviamente entregarle una vida a la gallina que tenga la mayor plenitud, en el caso de gallina libre, como les comentaba, darle el espacio, darle las libertades. La alimentación para nosotros es clave y representa un porcentaje importante de nuestros costos, ya que la alimentación finalmente termina en un huevo de calidad y inocuo. Oye, no sé quién ni siquiera hace alguna pregunta, perdón. Sí, mira, bueno, muchas gracias, Guillermo. Qué interesante, Tomás. Efectivamente, el huevo es un alimento esencial, el aporte de las proteínas. También ha estado presente siempre. O sea, si hay algo que uno dice, ¿dónde la humanidad se ha alimentado? Bueno, de los huevos de gallina. Esa es una realidad. Mi pregunta va relacionada a la transformación digital, a toda esta cuarta revolución industrial, a la automatización avanzada. Porque esto trae dos cosas. Efectivamente, la producción, uno puede tener trazabilidad, y eso significa saber exactamente qué está ocurriendo, qué factores, y eso se puede transparentar incluso al consumidor. Pero por otro lado también son nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo, que son empleos de mejor calidad. Entonces, ¿cómo han visto ustedes este proceso de cuarta revolución industrial, de transformación industrial y de necesidad de mano de obra calificada para la automatización avanzada?
Totalmente. Bueno, nosotros de partida, para comentar, todos nuestros productos tienen trazabilidad, que es clave en este producto. Muy importante saber cuándo se puso el huevo, cuál es la duración que tiene el huevo, etcétera. Porque obviamente es un producto que tiene cierta merma y obviamente hay que controlarlo. Respecto a esta nueva era, nosotros en nuestra empresa tenemos máquinas automáticas traídas desde Europa y Estados Unidos que justamente buscan que nuestro producto sea lo más inocuo posible, cosa que no tenga interacción con humanos y parta desde la gallina que pone su huevo, que parte alrededor de las 18 semanas, y tenga todo el proceso productivo hasta llegar a el packing y entrega a los supermercados, a nuestros clientes. Y dentro de eso justamente existe este empleo que busca más allá el tema de control de calidad. La gente y nuestros colaboradores están constantemente buscando que nuestros productos tengan esa calidad que buscamos y entregamos a nuestra familia, verificando que los huevos salgan de buena manera, no tengan suciedades, sean inocuos, vengan de la mejor, como digo, calidad y que no vengan trizados, etcétera, etcétera. Y ahí un poco es como nuestros colaboradores en diferentes áreas aportan a ese huevo que llega a las casas de nuestros consumidores. Oye, a ver, yo tengo varias preguntas, la verdad, desde la más pura ignorancia, pero eh, ¿qué pasa? O sea, porque tú me hablas que tenemos pabellones de 20.000 gallinas, que si, o sea, claramente no la bautizan, porque si no sería una locura tratar de identificar a cada una de ellas, pero está bien, son 20.000 gallinas. ¿Cuánto es el tiempo de productivo de una gallina? ¿Qué hacen cuando ya no es productiva? ¿Ya? ¿Qué pasa con los desechos de las gallinas? O sea, ¿y qué pasa con la comunidad alrededor? Porque esto significa todo un tema, ese 20.000 gallinas, o sea, imagino que habrán gallos también, o sea, como entre el ruido que generan, todo lo demás, los olores que eso, o sea, digamos, ¿qué pasa cómo han evolucionado ustedes en la relación con el medio ambiente, con la comunidad? Porque además a la gallina hay que colocarle luz, hasta donde yo he podido, conozco por lo menos, colocarle luz, calor, temperatura, es decir, o sea, hay una serie de elementos ahí ¿y cómo han ido evolucionando ustedes en toda esa área? Porque no resulta ser, digamos, no resulta ser menor. Sí, por supuesto. Bueno, mencionaste varios puntos, Guillermo, que voy a ir un poco separándolos. Nosotros hoy en día estamos trabajando full en generar una economía circular. ¿Y a qué me Ok. refiero a eso? Nosotros hoy en día tenemos crianzas de gallina, compramos gallinas de un día, tenemos estas crianzas hasta las 18 semanas, que es cuando la gallina empieza a ser productiva. Ocupamos la gallina por alrededor de 2 años y medio, y luego de eso la gallina obviamente tiene su ciclo de vida y termina siendo vendida. Ujú. Dentro de eso, obviamente hay contaminantes, hay fecas, etcétera, y nosotros tenemos una planta productiva que lo que busca es generar fertilizantes. Nuestra compañía no solo vende huevos, sino también vende uvas, que son exportadas a otros mercados, y nosotros ocupamos ese fertilizante para esas cosechas. Y aparte también estamos abriendo un área de negocio que busca tomar ese fertilizante y empezar a venderlos también como un abono natural para los consumidores. Ujú. Y eso acompañado de, nosotros tenemos una fábrica de alimentos que lo que buscamos obviamente es controlar la calidad y lo que busca el alimento, que principalmente es el aporte más importante que tiene el huevo, cómo la gallina se alimenta y obviamente se produce ese huevo. Y acompañado de eso, como tú mencionas, Guillermo, acá hay varios factores y energía que están en el proceso. Nosotros ya llevamos 2 años trabajando, por ejemplo, con Colbún, que lo que busca justamente es que todas nuestras energías eléctricas sean a través de energías renovables. Y eso fuertemente estamos comprometidos por el medio ambiente, buscando constantemente ahorrar y obviamente todas estas energías intentando que sean lo más sustentables posible. Ya, Muy y con interesante, sí. No, mira, el tema del tratamiento de todo lo que se genera es muy importante. Y mi pregunta va también por ¿qué hacen ustedes con los huevos que están empezando a entrar en la fase de vencimiento y tienen que retirar? ¿Cómo tratan eso y qué destino, qué uso se les da? En general, ya cuando el huevo está en un estado de no poder consumirse, principalmente se lo damos a animales, cerdos y un poco a la cosecha local. Y ahí trabajamos muy fuerte con las comunidades aledañas,
no solo con el tema medioambiental, porque es clave estar con ellos en contacto, sino también aportándoles y ayudándoles a ellos en todo el tema de agricultura y de ganadero. Una consulta, ¿ustedes trabajan con pymes? ¿Entre sus proveedores hay pymes? O sea, vale decir, porque usted me dice, digamos, nosotros tenemos los huevos, tenemos el fertilizante, tenemos los alimentos, tenemos viña. Entonces, claro, van haciendo, digamos, toda una producción complementaria con otro tipo de elementos. Digamos, alrededor de ustedes, ¿hay pymes? ¿Funcionan con pymes las comunidades donde se encuentran? Eh, Principalmente no con los macroinsumos y todo lo que trabajamos, no, son empresas en general grandes, Ujú. pero sí estamos explorando de qué forma nosotros como empresa podemos aportar y obviamente intentando capturar a empresas que nos permitan proveernos de ciertos componentes que pueden ser importantes para nuestra industria. Sí, no, no, o sea, a mí me parece, digamos, señor, una duda nada más. ¿Los huevos se exportan o no? Nosotros no lo hacemos, pero sí ¿Ya? existen empresas que lo hacen. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el tratamiento de la cadena de frío es súper complejo y el huevo Ya. pierde propiedades importantes dentro de esta cadena de frío. Entonces, la verdad es que dado eso y dada la complejidad y aparte el precio del huevo hoy en día no es un precio exorbitante, entonces exportar no conviene mucho. Ya. Ok, digamos, ¿cuáles son lo que tú destacarías más en el tratamiento con las comunidades? Porque me imagino, yo me imagino, o sea, los galpones para 20.000 gallinas, 80.000 gallinas, deben ocupar digamos, hectáreas, o sea, en la práctica. ¿Cómo es la relación con las comunidades? ¿Cómo ha sido ese proceso? Hay dos factores. Bueno, nosotros aportamos, obviamente, nosotros, por ejemplo, hablamos de una escuela del IRAI, que es cercana a nuestra comunidad, dándole apoyo científico, apoyándolos con el deporte y un poco aportando por ese lado más sociales. Pero yo creo que lo más importante y lo que tenemos constante comunicación es con los desechos y con todo lo que podría afectar el medio ambiente. Ahí es clave la comunicación que tenemos constantemente con ellos, viendo de qué forma apoyarlos, de que no haya ningún efecto hacia sus casas, y eso es la comunicación constante que tenemos con ellos. Sí. ¿Kenneth? Mira, el tema que mencionaste recién de la exportación, es muy interesante el por qué tenemos que tener un mayor consumo nacional. ¿Y qué otras formas o variantes de distribución del huevo existe? Por ejemplo, me tocó ver en España, ellos venden hasta huevos fritos listos para. O sea, en la práctica, no solo el huevo en la forma original, sino que en las diferentes variantes. ¿Y qué áreas ustedes están viendo y explorando en ese sentido, Tom? Mira, en general el huevo se puede vender de diferentes formas, no solo el huevo físico que uno conoce, se puede vender el huevo líquido, se puede vender el huevo en polvo, separar la yema de la clara, o sea, diferentes tipos de clientes te piden diferentes cosas. Nosotros en general ocupamos solo el huevo clásico, diferenciamos el huevo por gallina libre o tradicional, etc. No hemos explorado esas otras opciones porque incurre a un proceso productivo que no es barato y tampoco nos hace sentido por el momento. Pero efectivamente hay diferentes usos, diferentes formas y depende de cada cliente. Por ejemplo, los hoteles, los casinos buscan mucho ese huevo líquido, por ejemplo, para el término de preparación, comida, etcétera. ¿No? Y Perfecto. la industria del huevo, por lo que tú dices, digamos, es una industria que está por avanzar muchas cosas, por las cualidades nutricionales que tiene el huevo. ¿Y cómo está el mercado, cómo está la industria del huevo en el extranjero? O sea, yo imagino que, por ejemplo, China debe tener un avance no menor respecto a todo eso, no solamente porque el huevo es parte de su alimentación habitual, pero me imagino que en mercados más sofisticados como de Europa, etcétera, el huevo ha logrado tener todo un nuevo desarrollo. ¿Eso ustedes lo están viendo? ¿Ah? ¿Y hay relación con alguna investigación que ustedes hagan por sí mismos, alguna relación con las universidades? Sí, yo creo que lo que más está pegando a nivel internacional y cada vez más importante acá en Chile ¿Mm? es como digo, el término de gallina libre o gallina que tiene un espacio de mayor amplitud. Cada vez es más importante mercados norteamericanos, mercados asiáticos. Bueno, yo me fui a estudiar a Australia, un MBA, y pegaba mucho el término de la gallina libre o free cage. ¿Ya? Eso es lo que está un poco empezando a impulsar el mercado y el mercado chileno cada vez con más relevancia lo está tocando.
clientes importantes están declarando que quieren empezar a trabajar de mayor fuerza este huevo. Y eso fundamentalmente se debe a que la gente y los consumidores cada mes están buscando ese ayudar al animal, que tenga la menor, o sea, tener certificados que busquen obviamente el cuidado animal. Nosotros, por ejemplo, con las gallinas libres, tenemos tratamientos especiales, estamos certificados por Human Certified, que busca justamente ciertos requisitos para poder certificar a sus proveedores, y eso es lo que avala un poco este tipo de huevos de gallina libre. Sí. No, a mí me parece que como la verdad que es genial. Kenia, no sé si tengo otra consulta. Sí, mira, es que este tema, el de la gallina libre, yo creo que habla muy bien del pensamiento de los emprendedores, de los empresarios. El adaptarse rápidamente al momento que se está viviendo. Las personas efectivamente, los consumidores están demandando cada vez productos de calidad en donde haya sostenibilidad en las tres perspectivas, en la económica obviamente, pero también en la medioambiental y en la social. Y en lo social hay temas sociales que son de cuidado animal, no menor, que hay que respetar también las comunidades con las que uno está trabajando en el entorno, y eso es lo bueno, el que efectivamente el empresariado lo tiene. Yo quiero solo hacer dado que nuestro programa se ve en la región de Valparaíso, un recuerdo de un empresario que falleció estos días, Pedro Allende González. Él fundó Sopraval, una empresa avícola para nosotros importante acá en la región, porque ese espíritu de emprendedores que parten la primera generación, o sea, él ya está con los nietos, está en la tercera generación, demuestra lo que queremos, que en Chile las personas puedan emprender, que las pymes puedan crecer y que todos lo hagan con sostenibilidad. Y en ese sentido, lo que ustedes hacen, Tomás, es una demostración clara de que es factible todos los procesos mejorarlos y dar certificación, como tú lo señalas, certificación internacional, o incluso agregarle temas hasta de inteligencia artificial. Fíjate que hoy los salmones están con cámaras adentro de la jaula, viendo los salmones que no estén entrando en estrés, o sea, también no en espacios tan confinados, y con modelos que se llaman de Digital Twin, que son los gemelos digitales, para verificar que efectivamente el comportamiento en la jaula y el comportamiento digital más o menos están parecidos. Entonces ahí también tienen áreas en que ustedes pueden colaborar con otras industrias que están usando estas tecnologías que les permiten incluso a los consumidores tener mucho más información relevante, más allá que solamente el certificado, sino que mire, compruébelo, véalo, y véalo cómo esto está funcionando en tiempo real. No menor el tener unas cámaras de repente mostrando para que la gente vea en vivo qué es lo que está ocurriendo. Bueno, son solo cosas, y como te decía, un reconocimiento al empresariado, a las personas que se atreven a emprender y que son capaces de ser sensibles en temas de sostenibilidad, en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, y especialmente a la familia de Pedro Allende González, la familia Allende, que es una familia de nuestra región que ha dado mucho ejemplo de cómo hacer las cosas bien. No, gracias, Kenneth. Una consulta, em, a ver, ustedes tienen una serie de certificaciones. ¿Esas certificaciones la hacen porque se la exige el Estado o es parte de su proceso de, no sé, pues, digamos, de modernización para ofrecer un mejor producto al cliente? Esa es la primera pregunta. Hay una mezcla, o sea, nosotros si quisiéramos vender, y de hecho lo vendemos a Junae, por ejemplo, que es parte del Estado, te exigen estas certificaciones como parte de su proceso de calidad. Nosotros las cumplimos, obviamente tenemos clientes muy grandes en supermercados también, y esto obviamente no solo es un tema de cumplir, sino también de avalar un producto de alta calidad y de inocuidad. Y justamente esas certificaciones nos exigen constantemente, todos los años, estar mejorando, estar buscando nuevas cosas, todas las falencias que se encuentren dentro de las auditorías que tenemos todos los años, mejorarlas. Y eso también como empresa nos apunta a ir más allá, y que es súper importante. Sí. En el Estado, ¿quién los fiscaliza a ustedes? Porque imagino que no es un departamento de huevos. O sea, ¿cuál es el organismo que los fiscaliza? Porque no siempre se sabe a quién va para allá y si ustedes harían una recomendación para una mejor fiscalización en pro justamente de tener una mejor como se dice, sustentabilidad desde el punto de vista regulatorio. Sí, o sea, las certificaciones en general las hacen organismos terceros que son contratados específicamente para eso, es la auditoría.
En general se sigue un protocolo, un patrón específico, con ciertas áreas específicas, con preguntas súper al callo, y busca justamente lograr que este producto tenga las certificaciones con todos los puntos mencionados. Son terceros, que es súper bueno, encuentro súper bueno que el Estado no esté involucrado directamente, sino que exija a un tercero mirando este proceso y que obviamente tiene una expertise diferente. Ujú. Sí, en ese sentido, el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿quién tiene la responsabilidad o no? Ellos un poco licitan a empresas para ofrecerles estos productos y esas empresas tienen ciertos auditores externos que hacen estas auditorías. Ah, perfecto. Ya. Yo la verdad es que el mundo del huevo, es que yo creo que me parece fascinante en términos de o sea, ya cuando me hablas tú de galpones de 20.000, 80.000 aves, qué sé yo, todo el proceso que eso significa, digamos, los niveles, o sea, y todo el impacto que tiene, o sea, porque finalmente se trata de una producción que no solamente tiene un impacto económico, nutricional para la población, es fundamental en la alimentación, qué sé yo, digamos, de todos, pero también es una cuestión productiva que no resulta ser menor. Me llama mucho la atención que usted tiene de energía, perdón, de economía circular, porque eso significa un paso cuántico respecto quizás a otras empresas que están en lo mismo. Exacto, yo creo que ahí Guillermo apuntas a un buen punto, o sea, y como menciona Kenneth, todavía hay mucho por aportar, creo que hay muchas tecnologías que hay que ir a cautivar y agarrar y obviamente explorar. Pero justamente como empresa es súper importante que todo esto sea un ciclo súper virtuoso, o sea, aquí hay desechos que hay que preocuparse, acá hay obviamente un animal que tiene que ojalá tener la mejor vida posible, todo como se menciona es automático, las temperaturas, el control, veterinarios que están constantemente verificando que no hayan enfermedades, y todo este es un proceso virtuoso que busca finalmente entregar en la casa de nuestros consumidores un huevo de calidad. Ok, o sea, Tomás, queremos agradecer sinceramente, digamos, tu disposición y la explicación y lo que nos ha enseñado, la verdad se ha dicho respecto a todo un mundo que uno no se imagina lo que es, porque no estamos hablando de 12 gallinas que están colocando huevos, inclusive ninguna persona que lo está recolectando con un canasto, digamos, pero estamos hablando de un proceso productivo industrial que no resulta ser menor y que tiene, yo diría, un impacto importante, digamos, realmente importante. Así que te agradecemos muchísimo a Tomás Álvarez Díaz, gerente comercial de Huevos Santa Marta. Felicitaciones por estar, digamos, incorporado a todo lo que es economía circular. Así que, digamos, muchas gracias por estar con nosotros. Kenneth, Muchas como gracias por la siempre, invitación. Yo no, también, bueno, me uno a los saludos, a las felicitaciones, da gusto ver que nuestra industria esté en ese nivel, que nuestros empresarios estén tan preocupados de un tema de calidad. Solamente terminar, porque siempre es la duda, ¿cuánto es lo que se recomienda de huevos al día? ¿Cuántos huevos uno debería comer al día? Es no menores. Todo lo que tú quieras, Kenneth. No, no un huevo, dos huevos al día es lo ideal. O sea, es una proteína con muchos componentes positivos para la salud y obviamente bienvenido sea el huevo cada día. sí, Muy bien, no, claro. muchas Bueno, gracias. la cosa, digamos, el límite de comer huevo es no ponerse amarillo nomás. ¿Sí? Como decía mi abuela. Así que, Kenneth, muchas gracias por estar nuevamente. Digamos, y Tomás, muchas gracias también. Muy amable y para ustedes que nos siguen semana a semana. Nos veremos la próxima semana ya para poder mirar cómo se asienta nuestra política en nuestro país y qué está pasando en el mundo.